Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer acompañar a Lucas en la presentación de esta novela, que por suerte además me gustó muchísimo, así que estoy muy contenta de presentarla. Vamos a hacer una conversación sobre la novela, vamos a conversar después, si hay tiempo, un poquito sobre el oficio y sobre sus otras dos novelas, y después abrimos unos 10 minutos para preguntas, así que si quieren ir pensando alguna pregunta, anótenla o recuérdenla. Si no te molesta, voy a leer un pequeño párrafo de la novela para que se escuche cómo arranca ¿sí? Hace ya demasiado tiempo que trato de comprender la historia de Philippe. Quiero dilucidar el misterio que se oculta en ella. Una y otra vez fracasé y no logré descifrar el enigma de esas imágenes que me acosan, imágenes crueles y cómicas, como en todo relato en el que el deseo se topa con la muerte. Sé todo y no comprendo nada. Conozco la sucesión de los hechos, sé cómo comienza la historia, qué día y en qué lugar. Es el puesto de Bretzel delante de los grandes almacenes de la plaza Bellevue. Sé cuando la historia llega a su fin, esto es 36 horas después. Temprano, en la mañana del jueves 13 de marzo, en un balcón en alguna parte de los suburbios de la ciudad. También los sucesos que tienen lugar entre esos dos puntos están claros. La historia con el abrigo de piel, esa primera noche de frío en el coche, la billetera que no estaba, la urraca, el tapado perdido, el matemático japonés muerto, todo eso es sabido. Las circunstancias, empero, que hicieron posible los sucesos permanecen ocultas. A mí lo que me parece muy interesante de la historia, más allá de la historia en sí misma, es que hay dos suspensos que se desarrollan como líneas paralelas. Por un lado está la historia de Philippe. ¿Por qué este hombre? ¿Por qué Philippe, que está en su rutina, en un bar en Zúrich, esperando a un agente inmobiliario? Él es un agente inmobiliario esperando a un cliente para mostrarle algún inmueble. Este cliente se demora y él ve pasar, ni siquiera una mujer, ve pasar los zapatos de una mujer, unos zapatos azules, y decide abandonar esa vida, esa rutina, ir detrás de esos zapatos. Por un lado está ese suspenso, hasta dónde la va a seguir, por qué la sigue, etc. Y por otro lado está el suspenso del narrador, que como escucharon en estas primeras palabras, se pregunta por qué lo obsesiona y por qué lo persiguen estas imágenes, y sobre todo por qué no puede entender lo que le pasa a Philippe. Y entonces, ya que nosotros tenemos acá al autor, la primera pregunta que quería hacerle era justamente ¿cuál es el motor que hace comenzar esta historia? Algo que se pregunta también el narrador. La historia comienza cuando él se para en ese bar, pero ¿qué es lo que lo lleva a la acción? Hay una palabra por ahí dando vueltas que es el deseo. No sé si el deseo es algo de lo que lo lleva a la acción. Ja, guten Abend, Buenos Aires. Diese Frage, man merkt, es kommt natürlich von einer Expertin für die Spannung. Nur eine Expertin kann mich das fragen. Machen wir ein bisschen kurz. Ja, okay. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Buenos Aires. Veo que claramente esta es una pregunta planteada por una experta del suspenso. Únicamente una experta del suspenso podría preguntarlo de esta manera. Ich glaube, diese Frage wird im Buch nie geklärt. Creo que esta pregunta nunca se responde en el libro. Also die Frage nach dem Warum, was Philipp packt in diesem Moment, was an dieser Frau ist, an diesen Schuhen, was so wichtig, so kostbar ist, dass alles andere vergisst und sein Leben aufs Spiel setzt, ist das Geheimnis dieses Buches.
Esta pregunta por el por qué, la pregunta acerca de qué es lo que tiene esta mujer en particular, qué es lo que tienen esos zapatos, qué resulta tan importante o tan valioso que haga que él salga y abandone, digamos, su vida y ponga su vida en juego, eso es en realidad permanece como secreto en el libro. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Claudia, beim Schreiben, aber die Frage nach dem Warum ist eigentlich sehr unproduktiv. No sé, Claudia, qué es lo que te sucede a vos cuando escribís, pero la pregunta por el por qué en realidad a mí me parece muy poco productiva. Viel produktiver ist die Frage nach dem Wie. Mucho más productiva me parece la pregunta por el cómo. Und die erste Aufgabe eines Schriftstellers, einer Schriftstellerin, glaube ich, muss es sein, die Frage nach diesem Wie zu beantworten. Wie folgt er dieser Frau? Y creo que la primera tarea de una escritora, de un escritor, debe ser intentar responder a ese cómo es que persigue a esa mujer. Und die Frage nach dem Warum, was eigentlich die Gründe sind, ich glaube, die wird bei den Leserinnen und Lesern beantwortet. Y creo que la pregunta por el porqué, de cuáles son los motivos para esto, se responde o lo responden las lectoras y los lectores. Aber damit es nicht so aussieht, als würde ich schon der ersten Frage ausweichen, möchte ich trotzdem versuchen, eine Antwort zu geben. Pero para que no parezca que ya estoy tratando de eludir la primera de las preguntas, voy a tratar de dar una respuesta a ella. Ich glaube, das Buch hat sehr viel zu tun mit dem Fetischismus unserer Zeit. El libro, creo, tiene mucho que ver con el fetichismo de nuestra época. Fetischismus ist definiert dadurch, dass ein Objekt etwas Abwesendes repräsentiert. El fetichismo se define a partir de que un objeto representa algo que está ausente. Philipp ist in einer Welt gefangen, die vorgibt, dass alles verfügbar sei, dass man alles haben kann. Vivimos en un mundo que da por supuesto que todo está disponible, que podemos acceder a todo. Also Sie können jetzt auf Ihren Smartphones irgendeine Ware bestellen, die Sie wollen. Sie können nicht nur eine Ware bestellen, Sie können auch eine Beziehung bestellen. Por ejemplo, ustedes pueden a través de sus celulares encargar, por ejemplo, algún producto, alguna mercancía. También se puede encargar una relación. Aber diese totale Verfügbarkeit von Waren und Beziehungen verweist auf etwas, das nicht verfügbar ist. Pero esta disponibilidad total de las mercancías y de las relaciones remite a algo que no está disponible. Und das, was nicht verfügbar ist, ist die Erfahrung. Y lo que no está disponible es la experiencia. Und zwar die Erfahrung definiert dadurch, dass wir sie nicht kontrollieren können. La experiencia definida por el hecho de que no podemos controlarla. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt in die Position von Philipp setze, nicht als Autor dieses Buches, sondern als Leser dieses Buches, dann glaube ich, sucht er zuerst nach einer primären Erfahrung. Y creo que si me coloco en la posición de Philippe, es decir, no pienso como autor, sino como lector, entonces creo que Philippe lo que está haciendo es buscar una experiencia primaria. Und das ist etwas sehr Gefährliches, man kann nämlich dabei sein Leben verlieren. Y esto es algo muy peligroso porque en esto uno podría perder la vida. Weil natürlich der Ausgang vollkommen unvorhersehbar ist. Porque el resultado es completamente impredecible. Und dieser Einbruch des Unkontrollierbaren, das sucht er. Y lo que busca es justamente la irrupción de lo incontrolable. Me gustó mucho que en este esfuerzo por responder la pregunta apareciera la palabra fetichismo, que es justamente, de alguna manera, tiene que ver con la segunda pregunta. Cuando uno
cuenta una historia como esta que cuenta Philippe, que pasan tantas cosas, ¿no? Que cuenta Lucas sobre Philippe, que pasan tantas cosas, es un recorrido, él persigue a una mujer durante 36 horas y entonces uno tiende a pensar que pasan en el sentido de verbal, ¿no? Suceden muchas cosas. Y ese suceder en la novela está muy marcado por los objetos. Cuando él hablaba del fetichismo me impresionaba eso de la cuestión de los objetos. Yo noté algunos, ¿no? Pero están los zapatos azules, está el tapado de piel, está por supuesto el teléfono y sobre todo el cargador del teléfono, está la urraca, que es un ser vivo pero que funciona de la misma manera. A lo largo de la novela aparecen objetos que cuentan esta historia y cuando yo volví a releer la novela, muchos de esos objetos están en el primer párrafo de la novela, en la primera página. Entonces mi pregunta era si había un plan trazado de recorrido de objetos o si después volvés hacia atrás y recapitulás la escritura. Ja, ich stelle gerade fest, wie gefährlich es ist, mit einer Schriftstellerin über Bücher zu reden. Estoy comprobando en este momento lo peligroso que es hablar con una escritora sobre libros. Weil man merkt natürlich, dass sie ein genuines Wissen hat über die Art und Weise, wie man schreibt. Porque se nota que tiene un saber genuino acerca del modo en que se escribe. Und ich habe heute schon in einem Pressegespräch ein kleines Geheimnis verraten, nämlich dass dieses Buch sehr viel mit Buenos Aires zu tun hat. Y hoy en una entrevista de prensa ya revelé un pequeño secreto, y es que este libro tiene mucho que ver con Buenos Aires. Und zwar natürlich mit Jorge Luis Borges. Específicamente con Jorge Luis Borges. Weil hat mal gesagt, dass es doch vollkommen idiotisch sei, ein ganzes Buch zu schreiben. Man könnte doch einfach so tun, als würde es dieses Buch schon geben und dann darüber schreiben. Porque él dijo que era algo completamente idiota escribir un libro completo, si uno en realidad lo que podía hacer es hacer como si ese libro ya existiera y después escribir justamente como si ese libro ya existiera. Und es ist eigentlich der Ursprungsgedanke ist, dass es eines Tages dieses Buch schon geben wird, noch bevor ich es geschrieben habe. Y la idea o el pensamiento originario que está en la base de esto, para mí era que alguna vez existirá este libro, incluso antes de que yo lo haya escrito. Ich muss da vielleicht das Buch in die Hand nehmen, um das zu erklären. Wenn Sie heute das Buch aufmachen und das Buch nicht kennen und dann machen Sie die erste Seite auf, dann nehmen Sie an, dass diese Seite hier in der Geschichte, also die Seite 11, vor der Seite meinetwegen 139 kommt. Dass sie also zeitlich vorher ist. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich meine, das Buch ist zuerst eine räumliche Erscheinung. Es gibt an einem Buch keine Zeitlichkeit. Es ist einfach eine Konvention, die das behauptet. Quizás para explicarlo tengo que tomar en mis manos el libro y decir que si ustedes, por ejemplo, hoy toman el libro, lo abren, digamos, este libro que no conocen y lo abren en la primera página, entonces lo abren, por ejemplo, en la página 11, que es la primera, van a presuponer que esa página, digamos, lo que sucede ahí sucede antes de lo que sucede en la página 139, es decir, que temporalmente le precede, pero no es el caso. En realidad, un libro, en primer lugar, es una unidad espacial, no es una unidad temporal, en realidad es una convención que haya una temporalidad. Und die Gleichzeitigkeit, das hat mich interessiert, die Gleichzeitigkeit oder die Gegenwärtigkeit meiner Vorstellung. Lo que me interesaba era la simultaneidad o quizás la
presencia, el carácter de presente de mi representación, de mi imaginación. Wenn ich mir Teile dieses Buches vorstelle, dann sind diese Teile immer gegenwärtig. Sie haben keine zeitliche Abfolge. Ich denke sie in einer zeitlichen Abfolge, aber die einzelnen Bilder, die ich dazu mache, die sind im Präsens, immer im Präsens. Ich kann vielleicht noch etwas hinzufügen, Martina, bevor du es sagst. Die Vorstellungskraft kennt kein Plusquamperfekt, kennt kein Präteritum und kennt kein Futur, sondern nur die Gegenwart. Si yo me represento partes del libro, siempre me las represento como algo presente, no como algo temporal, no como algo que transcurre en una secuencia temporal. En principio sí lo había pensado temporalmente, pero las imágenes que me vienen a la mente siempre son imágenes en presente. Quisiera agregar que la imaginación, la facultad de imaginar, no conoce ni el pluscuamperfecto, ni el pretérito, ni el futuro, sino que siempre es presente. Es muy interesante todo lo que dijo con respecto al tiempo, porque justamente también la novela tiene algo muy disruptivo con respecto al tiempo. Para mí, no sé si estoy equivocada, que él me lo diga, pero la novela empieza diciendo esto transcurre en 36 horas y muchas de las reseñas que salieron de la novela habla de las 36 horas. Sin embargo, hay un capítulo donde el narrador dice: lo dejé en el tren y pasó la primavera y pasó el verano y cuando volví seguía en el tren. Entonces es como muy disruptivo porque uno dice, pero ¿cómo? ¿No eran 36 horas? Pero claro, son dos tiempos diferentes. Es justamente lo que estaba hablando él del tiempo. El tiempo de Philippe seguramente fueron esas 36 horas, pero el tiempo en el que él les cuenta esta narración lo lleva a otros lugares, a hacer otras cosas y volver 2 estaciones temporales después a retomar a Philippe en ese tren. ¿Es así? Ja, genau, also du hast völlig recht und die Kritiker irren sich. Also der Hinweis darauf, dass es 36 Stunden sei, ist natürlich ein Hinweis darauf, dass dieser Erzähler nicht sehr zuverlässig ist. Sí, tenés toda la razón y los críticos están errados. Esta cuestión de señalar de que se trata de 36 horas, en realidad es una marca de que el narrador no es muy confiable. Und das ist vielleicht ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil der Beginn dieses Buches war eigentlich eine Krisenerfahrung. Y es probablemente un punto muy importante porque el comienzo de este libro fue la experiencia de una crisis. Und zwar die Erfahrung, dass wir als Gesellschaft sehr schnell bereit sind, irgendwelche Geschichten zu glauben. La experiencia de que nosotros como sociedad estamos rápidamente dispuestos a creer historias. Und es gibt ja, weiß Gott, genug Geschichten, die uns erzählt werden. Alle wollen uns irgendeine Geschichte erzählen. Und ich glaube, wir können als Menschen gar nicht anders als jenen, die eine Geschichte erzählen, zu vertrauen. Hay suficientes historias que siempre nos quieren contar, siempre hay alguien que nos quiere contar alguna historia y nosotros como seres humanos no podemos hacer otra cosa que confiar en eso que nos cuentan. Deshalb gibt es uns Schriftsteller, weil wir das wissen, weil wir öffnen ein Buch und wir wollen der Geschichte vertrauen und dem Menschen, der diese Geschichte erzählt, wollen wir vertrauen. Wir lesen nicht misstrauisch, wir lesen nicht, das stimmt doch alles sicher nicht, das ist doch alles erlogen. Nein, wir lassen uns verführen von einer Geschichte und das kann man missbrauchen und es wird missbraucht, es wird politisch missbraucht. Y esto es algo que sabemos los escritores, sabemos que cuando abrimos un libro lo que queremos es queremos confiar en la persona que narra, que cuenta esa historia. Nosotros no leemos
de manera desconfiada, no leemos diciendo, no, en realidad acá me están engañando, todo esto es un invento. Nosotros nos dejamos seducir por las historias y eso es algo que lleva a que se haga un mal uso de esto y esto sucede también en términos políticos. Hay algo que me interesa mucho de la novela, que es el escenario donde transcurre, ¿no? En principio la ciudad de Zúrich, me pregunto si podría ser también otra ciudad en el mundo. Por ejemplo, cuando habla acá de la ciudad, dice que él va a caminar por los mismos lugares que caminó Philippe y ve en qué se ha convertido mi ciudad. Cuando paso por los sitios por los que siguió su senda Philippe, cuando veo los lugares donde se decidió su destino, esos sitios tranquilos y pacíficos, me doy cuenta de cuán improbable es hallar precisamente aquí una historia como esa. Los habitantes de esta ciudad son laboriosos y eficientes y no tienen tendencia a los extremos. La vida se desarrolla dentro de carriles tranquilos. Las luchas que se libran aquí difícilmente son ejemplares y rara vez mortales. Si se trazara la curva de la vida de un habitante típico como una línea que uniera nacimiento y muerte, el resultado sería una línea llana, sin elevaciones ni hondonadas. Un pausado continuo bregar hacia el propio final, interrumpido aquí y allá por algunas anomalías, temblores por enfermedad o divorcio. Pinta una ciudad donde no pasan este tipo de historias que cuenta el narrador, y quizás Philippe sale a buscar estas historias justamente y quiere salir de esa rutina de esa ciudad. Y después también habla de una ciudad donde uno sabe que en algún otro lado hay una persona diferente durmiendo en un catre, que seguramente se refiere a los refugiados o inmigrantes. Y algo que me pareció muy interesante es cuando él se encuentra descalzo, en todo este periplo él pierde un zapato y en algún momento dice una ciudad donde estar descalzo es algo para lo que él no estaba preparado. Él podía estar preparado para estar descalzo en la selva o algo que vio en un programa de televisión, ¿no?, de supervivencia, pero no en el medio de la ciudad, en una estación de tren, con un zapato Timberland y el otro pie descalzo que termina con una pantufla. El escenario que describe de esta ciudad es, para mí, desde la Argentina, con todas nuestras imperfecciones, es casi aterrador. Una ciudad donde todo es tan perfecto, todo está tan bien marcado que cualquier cosa que sale de ese cauce es muy llamativo. Quería saber qué lugar ocupa en tu narrativa Zúrich, esta ciudad, y cuán universal es esto. Ich wollte, also vielleicht muss ich da noch etwas gestehen. Ich leide ja an einer gewissen Hybris und ich stelle mir immer vor, dass meine Bücher nicht nur für meine Zeitgenossen geschrieben werden, sondern, und ich kann das eigentlich nur flüstern, für die Menschen, die auch in 1000 Jahren noch Bücher lesen werden, weil in meinem Bücherregal stehen so viele Bücher von Menschen, die längst tot sind und wir lesen sie immer noch und ich stelle mir immer vor, dass auch in der Zukunft irgendjemand meine Bücher lesen wird. En primer lugar tengo que hacer una confesión. Yo sufro de hibris y siempre me imagino cuando escribo que no escribo solamente para mis contemporáneos y debería decirlo susurrando lo que sigue. Pienso que escribo para personas que quizás me lean dentro de 1000 años. Porque en mis estantes, en mis bibliotecas, hay una serie de libros escritas por personas que hace muchísimo tiempo han muerto y son libros que seguimos leyendo, entonces yo me imagino que en un futuro también leerán mis libros. Ich habe gerade heute im Verlag Adriana Hidalgo das Verlagsprogramm
gesehen und dort ist eines meiner Lieblingsbücher von Sejjonagon, das Kopfkissentuch. Ein Buch, das im 11. Jahrhundert in der Henan-Kultur geschrieben wurde und von einer Hofdame. Und die Hofdame Sejjonagon beschreibt diese Zeit vor 1000 Jahren und beschreibt ihre Kultur. Und sie ist ganz spezifisch. Wir leben in einer völlig anderen Zeit und in einer völlig anderen Welt, aber durch ihre Genauigkeit der Beschreibung wird es natürlich universell, weil die menschliche Erfahrung scheint sich durch all die Zeit hindurch nicht zu verändern. Wie heißt die? Sejjonagon. Ich schreibe es einfach auf. Woher? Henan. Sie ist genau japanisch, Okay. ja, und der Henan-Kultur. Hoy, por ejemplo, estuve en la editorial Adriana Hidalgo y estuve viendo el catálogo, el programa de la editorial y encontré allí uno de mis libros preferidos de Sejjonagon que se llama, me van a ayudar de la editorial, Kopfkissentuch, Kopfkissenbuch. Buch, Ja, okay. Buch, ja. Das Buch, das Sí, man unter el dem libro de la Kopfkissen- almohada, que es un libro del siglo XI y escrito por una mujer de la corte que describe la vida de hace 1000 años, describe su cultura y es muy específica en esa descripción. Nosotros hoy vivimos en un mundo totalmente diferente, en una época completamente diferente, pero gracias a la precisión con la que realiza esa descripción, es universal y esto muestra que la experiencia humana a lo largo del tiempo sigue siendo igual. Und deshalb ist die Beschreibung Zürichs sehr genau, also Sie können den Weg abschreiten und das gibt es wirklich alles. Und ich glaube, erst durch das ganz Spezifische wird es universell. Das habe ich auch bei Faulkner gelernt, zum Beispiel die Beschreibung seines Yoknapatawpha Countys ist etwas ganz Singuläres und gleichzeitig global. Ich glaube, die Erfahrung, dass uns Reichtum, meinetwegen auch der bürgerliche Aufstieg, von der Erfahrung entfernt, dass alles, was wir uns neu leisten können in einem Leben, uns nicht nur beschützt, sondern uns auch entfernt von der Erfahrung, das ist universell. Wie heißt das von Faulkner? Ist das ein Buch? Yoknapatawpha County. Ich helfe dir da. Okay. La descripción, en mi libro, la descripción de la ciudad de Zúrich es muy precisa. Realmente uno podría recorrer todo ese camino, todo eso existe efectivamente. Y yo creo que recién cuando la descripción se vuelve bien específica, es que justamente ahí se convierte en universal. Es algo que, una experiencia que tuve también a través de Faulkner con su Yoknapatawpha County. Su descripción, a través de esa descripción se ve cómo lo singular a la vez es algo global también. Entschuldigung, ich bin mir jetzt nicht sicher, die Erfahrung, dass Der Reichtum uns entfernt von der Erfahrung. Und damit bist du nicht einverstanden. Doch, das ist genau, das nee, ist das universell. Sí, ja. Das Y ist in Buenos Aires dasselbe wie in Zürich. la experiencia de que la riqueza o el ascenso burgués es algo que nos aleja de la experiencia, esto es algo universal, tanto en Buenos Aires como en Zúrich o en cualquier lugar. Justamente una pregunta que quería hacer era, hay un deseo de Philippe de pasar un límite, de alguna manera de abandonar la rutina
ir a otro sitio, pero siempre con la esperanza de voy a volver a la rutina. En cualquier momento le atiendo el teléfono a Belinda, en cualquier momento veo el avión que la secretaria Vera me hizo el check-in para dentro de 2 días. Sin embargo, no vuelve, sin embargo, sigue del otro lado. Y hay como una reflexión del narrador acerca de si es posible romper una rutina de ese modo y volver en algún momento, o si uno ya queda del otro lado. Y esto está muy bien representado con la batería, con el cargador del celular y con la batería del celular. En el momento en que el celular, la novela está muy marcada con el porcentaje de batería que tiene ese celular, y en el momento que se apaga, deja de ser lo que era y es apenas un cuadrado negro y él queda absolutamente desconectado del mundo. Ni siquiera recuerda el teléfono que tiene que marcar para llamar. ¿Es posible salir de estas ciudades o de este mundo, de esta burguesía, de este mundo capitalista y irse como de vacaciones fuera de sus límites y regresar? ¿O también esto habla de la caída de lo que creíamos que era el mundo occidental? Also ich glaube, wirkliche Erfahrung ist irreversibel. Creo que la experiencia real es irreversible. Also ich war frisch in Zürich, ich wollte schwimmen gehen an einem schönen Sommertag. Ich habe mich ausgezogen, es gibt einen sehr schönen See in Zürich, wo man immer schwimmen kann, sehr sauber, alles sehr friedlich. Und ich ziehe mich aus bis auf die Unterhosen, ich hatte keine Badehose dabei und es war ein wunderschönes Bad. Und als ich zurückkomme, es sind keine Kleider mehr da. Und ich stehe nur in den Unterhosen, ganz nass, ohne Brille, ich habe kaum etwas gesehen, ohne Geld, ohne Schlüssel, ohne Schuhe, nass und halbnackt in dieser Stadt. Und ich war dann ganz ursächlich auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen. Ich bin nie zurückgekehrt. Diese Erfahrung, die ich dort gemacht habe, die war irreversibel. Ich bin eigentlich auf eine gewisse Weise, stehe ich noch heute nass und schutzlos an den Ufern des Zürichsees. Das heißt nicht, dass ich nicht irgendeinen Weg gefunden hätte, das zu überspielen, aber diese Erfahrung hat sich mir so tief eingeprägt, dass alles, was ich seither tue, durchtränkt ist von dieser Erfahrung. Das heißt, wirkliche Erfahrung ist irreversibel, man kommt nicht mehr zurück. Me sucedió una vez que acababa de llegar a Zúrich y quería ir a nadar, era un día hermoso de verano, es decir que fui hasta al lago, me quité la ropa, tenemos un lago en el que siempre se puede nadar muy bien, está muy limpio, es todo muy pacífico, muy tranquilo, me saqué la ropa hasta quedar en calzoncillos porque no tenía una malla y me bañé en el lago. Cuando regresé a la orilla no estaba más mi ropa. Es decir, que yo estaba en calzoncillos, mojado, sin anteojo, no veía prácticamente nada, no tenía dinero, no tenía mis llaves, no tenía los zapatos, estaba ahí semidesnudo y mojado, sin nada, tuve que recurrir a la ayuda de otras personas y en algún sentido, yo nunca regresé de esa experiencia. Fue una experiencia que en cierto sentido es irreversible. Se podría decir que en cierta medida yo hoy sigo estando parado, mojado, desprotegido, a la orilla del lago de Zúrich. No es que no haya encontrado una manera de como pasar por alto de alguna manera, de manejar la situación, pero de todos modos eso es una experiencia que quedó impregnada, que me marcó y desde entonces todo lo que hago tiene que ver, digamos, lleva la impronta de esa experiencia. Por eso digo que la experiencia real es irreversible y que no podemos retornar.
Bueno, antes de pasar a las preguntas del público, quiero hacer una pequeña mención a las otras dos novelas que me interesaron muchísimo también, si te parece bien. Hasta ahora hablamos de Halcón, que es la tercera novela. La inmediatamente anterior es Koala, que es una historia de un escritor que retorna a su pueblo, va a dar una conferencia sobre un escritor que se suicidó hace muchos años, y cuando vuelve, cuando se va, ahí lo ve al hermano, que es un hermano con el cual, o medio hermano, con el cual tiene una historia no muy cercana, pero tienen una conversación, y cuando vuelve se entera que su hermano se suicidó, ¿no? Entonces la novela trabaja mucho sobre el suicidio. Y me gustó mucho una frase que dice que Suiza es un país donde el mayor atrevimiento de un suicida no es el hecho de matarse, sino la suciedad que deja. ¿Cómo fue trabajar sobre el suicidio? ¿Tuviste que hacer mucha investigación? ¿Es un tema que tratás también en tus ensayos? ¿Es un tema que te persigue literariamente? Lo pregunto porque en mi escritura también aparece cada tanto el suicidio. Ja, also ganz abgesehen davon, dass es eine der größten philosophischen Fragen stellt, der Suizid, enthält Koala einen autobiografischen Teil. Also dieser Schriftsteller und sein Bruder trifft sich sehr stark mit meiner persönlichen Erfahrung. Auch mein Halbbruder hat sich umgebracht und ich habe diese Stadt besucht und diesen Vortrag über Heinrich von Kleist gehalten. Das heißt, es gibt einen autobiografischen Teil, es gibt einen anderen, einen naturgeschichtlichen Teil über die Geschichte des Koalas. Aber der Teil zu Beginn und am Ende ist eine ziemlich präzise Beschreibung meiner Erfahrung. Sí, si dejamos de lado el hecho de que el suicidio es una de las grandes preguntas filosóficas, debo decir que en la novela Koala, o que la novela Koala tiene un elemento fuertemente autobiográfico, porque esta historia de que un escritor va y se encuentra con su medio hermano, etcétera, tiene que ver con mi experiencia personal, porque efectivamente mi medio hermano se suicidó, yo visité esa ciudad, di la conferencia sobre Kleist, es decir que ahí está todo el elemento autobiográfico. Por otro lado, otro de los aspectos es el aspecto que tiene que ver con la historia natural, que es lo que se vincula con el koala, pero el comienzo y el final se basan en una descripción muy precisa de mi propia experiencia. Me pareció muy interesante en la novela una reflexión, quizás, que es con respecto a que el suicidio es una respuesta anterior a las preguntas. Esa es una respuesta y luego aparecen las preguntas. Y que la pregunta más importante no es por qué se mató, sino por qué siguen viviendo los otros alrededor, ¿no? En una situación que también podría ser preguntarte qué sentido tiene la vida, de alguna manera. Me parece que es una novela muy filosófica en un punto. E incluso también la parte natural, la parte del koala, ¿no? Que es un animal que vive tan quieto porque tiene que guardar su energía porque no puede gastarla, ¿no? Ja, ich glaube, das ist genau das Gefährliche an Selbstmördern, weil sie uns genau diese Frage stellen, warum lebst du noch? Weil wenn wir beginnen, eine Buchhaltung über das Leben zu erstellen, also wenn wir in eine Logik kommen und uns fragen, was ist eigentlich noch der Gewinn an meinem Leben, dann spricht die Buchhaltung, wie es bei Fernando Pessoa heißt, an seinem Buch Der Unruhe, diese Buchhaltung spricht immer gegen uns. Ich glaube aber nicht, dass sich das Leben in eine Buchhaltung bringen lässt. Die allerbesten Momente sind jene, wo wir alle diese Dinge vergessen. Beim Tanzen, beim Sex, im Rausch, beim Schreiben natürlich ganz unbedingt.
Aber das sind die Momente, die gerade in unserer Gesellschaft unter einem großen Zweifel stehen, unter einem großen Verdacht. Wir sollen produktiv sein und wir sollen unser Leben in einen Produktivitätszusammenhang bringen. Und das ist nicht gut, das gefällt mir nicht. Eso es precisamente lo peligroso de los suicidas, que nos plantean a nosotros la pregunta de por qué seguís viviendo, por qué seguimos viviendo. Creo que si uno hiciera como una especie de contabilidad de su vida y se planteara en términos lógicos cuál es la ganancia de la vida, pienso ahí con Fernando Pessoa que el resultado sería negativo de todos modos, creo que no es posible hacer una suerte de contabilidad de nuestra vida y que lo mejor en realidad radica en los momentos en los que olvidamos todo eso, en los momentos en los que bailamos, en los momentos en que tenemos sexo, en los momentos de embriaguez y por supuesto de la escritura en particular. Pero todos estos son momentos que la sociedad cuestiona o que ve como particularmente sospechosos, porque lo que se espera de nosotros es que seamos productivos, es que nos insertemos como en una lógica de la productividad, y eso es algo que a mí no me parece bueno y no me gusta en absoluto. Bueno, y mi última pregunta, que es sobre 100 días, que es su primera novela, por lo menos su primera novela publicada acá, creo que también es su primera novela, ¿no? Es una pregunta un poco política, además de literaria, porque a mí se llama 100 días porque son los 100 días del genocidio de Ruanda, donde los Hulu mataron creo que son 800.000 tutsis, ¿no? Justamente yo estaba leyendo algún material de un francés que se llama Roussac, que vivió en Ruanda y que hablaba de ese genocidio y que marcaba determinadas cuestiones anteriores al genocidio que podían haber dado el alerta de cómo se le llenaba la cabeza a unos para matar a los otros en algún momento, ¿no? Y en esta novela también hay una suerte de hipótesis sobre por qué este genocidio, ¿no? Entonces yo no sé si vos estás haciendo una gira por Latinoamérica, no sé si estás muy al tanto de todo lo que pasa en Latinoamérica, pero con digamos, las elecciones en Brasil, Bolsonaro, determinadas frases que se escucharon en Brasil y también en Argentina, antisemitas, homofóbicas, contra las mujeres, etcétera, etcétera. Quería saber si vos, de alguna manera, a través de lo que estudiaste para hacer este libro, de lo que sabés de Ruanda, de cómo sabés que se llenaba la cabeza en contra de otros, si ves algún paralelo, porque a mí me asusta eso, que haya algún paralelo hoy a situaciones como estas. Ja, also ich hoffe nicht, dass es zu viele Parallelen gibt, aber ich kann die Situation in Ruanda in den 80er Jahren beschreiben. Sí, espero que no sean demasiados los paralelismos que se puedan establecer, pero puedo describir algo de la situación de Ruanda en los años 80. Und ich habe bei der Recherche dieses Buches die Gefängnisse in Ruanda besucht und habe mit diesen Mördern habe ich geredet. Yo durante mis investigaciones visité las prisiones en Ruanda y estuve hablando con los asesinos. Und man muss sich vorstellen, das waren Menschen wie Sie und ich. Es gab natürlich die Milizen, die paramilitärischen Milizen, aber man geht davon aus, dass ungefähr 2/3 der Bevölkerung direkt in den Völkermord involviert war. Y por supuesto que eran personas como ustedes o como yo. Por un lado estaban, claro, las milicias paramilitares, pero se estima que 2/3 de la población participó de manera directa del genocidio. Also
Menschen haben ihre Nachbarn, mit denen sie ihr ganzes Leben lang friedlich Tür an Tür gelebt haben, von einem Tag auf den anderen umgebracht, mit Macheten in der Regel. Es decir, que la gente lo que hizo es matar de un día al otro, por ejemplo, con machetes, etcétera, a sus vecinos, con los cuales habían convivido de manera completamente pacífica durante muchísimos años antes. Und wie ist das möglich? Wie kann es geschehen, dass Menschen so etwas tun? Und das ist eigentlich ganz einfach. In Ruanda gab es eigentlich nur das Radio. Es gab einige Zeitungen, aber ein großer Teil der Bevölkerung war analphabetisch. Das heißt, das wichtigste Medium war das Radio. Aber sämtliche Medien, ob Zeitung, ob Radio, haben über 4, 5, 6 Jahre eigentlich nur eine Nachricht verbreitet, nämlich die Tutsi kommen und wenn sie da sind, werden sie uns alle umbringen. Der Grund oder der einzige Grund, warum es legitim ist, einen anderen Menschen umzubringen, ist Notwehr. Ich glaube, das ist auch im argentinischen Strafrecht so. Wenn sie angegriffen werden, haben sie das Recht, jemanden umzubringen. Und diese Angst vor diesen anderen und diese Politik, dass man einen Feind ausmacht und diesen Feind mit allen Möglichkeiten eigentlich deshumanisiert und aus ihm ein Monster macht, das ist etwas, das in jeder Gesellschaft zu jeder Zeit angewendet werden kann, und zwar mit viel Erfolg. ¿Y cómo es posible que esto suceda? En realidad es muy simple. En Ruanda principalmente lo que había era radio, pues si bien había algunos diarios, la mayoría de la población era analfabeta, es decir, que lo principal era lo que se transmitía a través de la radio. Todos los medios, tanto la radio como los diarios, durante 4, 5, 6 años, lo que hicieron es transmitir una sola noticia, y esa noticia era: van a venir los Tutsi y nos van a matar a todos. Entonces, si uno piensa que el único motivo que puede legitimar que uno mate a alguien es la defensa propia, y me imagino que en el Código Penal argentino debe suceder, digamos, se debe establecer lo mismo, es decir, si uno es agredido, si la vida de uno corre peligro, uno tiene derecho a atacar también. Entonces, este miedo de esos otros que vendrían a matarnos y esta política de generar o de construir un enemigo que es deshumanizado y es convertido en un monstruo, es algo que puede ser aplicado en cualquier sociedad con mucho éxito. ¿Y la Iglesia Católica tuvo algo que ver con eso? Porque Krusak, que es el que estoy yo leyendo, tiene esa hipótesis. Ja, also die Rolle der katholischen Kirche ist eine sehr traurige in diesem Konflikt, natürlich. Es gab der erste Erzbischof von Ruanda, ein Mann namens Perraudin, war ausgerechnet ein Schweizer. Und dieser Schweizer war eigentlich der Founding Father. Er hat eigentlich diese Idee, dass es eine Überlegenheit der Hutus gibt gegenüber den Tutsis, hat er erfunden. Und die katholische Kirche hat danach, auch während des Völkermordes, also zuerst während der Diktatur, waren sie total auf der Seite des Diktators, haben das stabilisiert. Und als es darum ging, dann während des Völkermordes Menschen zu schützen, haben sie das nicht gemacht. Es gab sehr viele Kleriker, die direkt beteiligt waren am Völkermord. Also man kann der katholischen Kirche leider kein gutes Zeugnis ausstellen in diesem Fall. Sí, el papel de la Iglesia Católica en esto es muy triste.
el primer arzobispo en Ruanda, se llamaba Perodin, era suizo, justamente, y él fue el que transmitió la idea como de la superioridad sobre los tutsis, y inventó esto. Y la Iglesia Católica durante la época, primero durante la dictadura, estuvo del lado apoyó al dictador, y después durante el genocidio no protegió a las personas. De hecho, hubo personas de la Iglesia que participaron también del genocidio. Es decir, que a la Iglesia Católica, digamos, no sale bien parada de ninguna manera en este caso. Aber ich möchte noch etwas hinzufügen, was mir ganz wichtig ist, weil du, Claudia, gesagt hast, wegen der Parallelen. Entscheidend ist zu begreifen, dass Völkermord kein Ausdruck ist einer Irrationalität. Völkermord ist in einer gewissen Hinsicht ein vollkommen rationales, vernünftiges Mittel zur Lösung eines Problems. Und Homophobie und Misogynie und Sexismus und Rassismus können durch Rationalität bekämpft werden. Also wir sollten uns nicht dazu verleiten lassen, die Angst und die Gewalt, die Folge ist dieser Politik, als etwas Irrationales zu begreifen, sondern da gibt es Interessen, rationale Interessen, Machtinteressen, und wenn wir die entschlüsseln können und benennen können, ist schon ein wichtiger Schritt getan. Y quisiera agregar, por lo que decías de los paralelos, de los paralelismos que se pueden quizás establecer, que lo que me parece decisivo es que un genocidio no es la expresión de una irracionalidad, que en realidad es una manera racional y como sensata de resolver problemas. Por ejemplo, la homofobia, el sexismo, el racismo, la misoginia pueden ser combatidos a través de la racionalidad, y no hay que dejar o no hay que permitir que el miedo y la violencia, que son la consecuencia de esta política, se interpreten en términos irracionales, porque detrás hay intereses de poder, y de lo que se trata es de descifrar esos intereses. Si se logra descifrar esos intereses, entonces uno ya ha dado un paso importante. Bueno, y para terminar, quería saber si está trabajando en una novela o en teatro, cuáles son sus prioridades, o si tu prioridad es el teatro, si tu prioridad es la novela, y en qué estás trabajando ahora. Also jetzt, vor 2 Monaten hatte ich die Uraufführung des jüngsten Stückes. Jetzt gerade seit längerer Zeit versuche ich, die Höhen des nächsten Romanes zu erklimmen, und daneben bin ich noch in einer ganz besonderen Weise mit dem spanischsprachigen Theater verbunden, weil ich in einem kleinen Pilgerort in der Schweiz ein riesengroßes, sehr altes, traditionelles Spektakel organisiere nach dem El Gran Teatro del Mundo von Calderón. Und das hat 500 Schauspieler und 500 Leute hinter der Bühne. Bueno, hace 2 meses tuvo lugar el estreno de mi última obra, y ahora, en este momento, estoy tratando de alcanzar de subirme a la cumbre de mi próxima novela, y de una manera muy particular porque estoy vinculado con el teatro español en este momento. Hay un pueblo, un lugar de peregrinaje, un destino de peregrinaje en Suiza, donde estoy trabajando con un espectáculo muy antiguo, muy importante y muy tradicional, que es el Gran Teatro del Mundo de Calderón. Allí están involucrados 500
actores y 500 personas trabajando detrás de escena. Qué bueno. Bueno, abrimos las preguntas al público, que nos quedan unos minutitos. Allá hay una pregunta. Quizás podemos prender las luces, si no les parece mal, para poder ver al que hace la pregunta, ¿no? Gracias. Bueno, en realidad son dos preguntas en una. O sea, ¿qué imágenes son las que le vienen a la cabeza, a la mente, antes de escribir, si tiene alguna clase de imagen? Y si ya sabía que la novela iba a tratar o iba a tener como eje central, o por ponerlo de alguna manera así, sobre el fetichismo. Also ich muss eigentlich alles wissen, bevor ich schreiben kann. En realidad yo necesito saber todo antes de poder escribir. Nein, ich korrigiere mich, ich muss nicht alles wissen, ich muss alles sehen, bevor ich es beschreiben kann. No, me corrijo. En realidad no es que tengo que saber todo, sino que tengo que ver todo antes de poder escribir. Das heißt, jede Szene, jedes Bild, das in einem meiner Bücher oder in meinen Stücken vorkommt, habe ich vollständig präsent in meinem Kopf, bevor ich es beschreiben kann. Es decir, que cada escena, cada imagen de mis libros o de mis obras, las tengo completamente presentes en mi cabeza antes de poder escribirlas. Also das bedeutet, dass ich in jedem Augenblick zu jeder Situation in irgendeiner meiner Bücher zurückkehren kann und ich habe ein vollständiges Bild davon. Also ich weiß zum Beispiel genau, wie es aussieht, dieses Treppenhaus, in das Philipp verschwindet. Und ich weiß die Farbe der Klingelschilder an den Briefkästen und ich fühle das Material dieses Teppichs im Treppenhaus und ich weiß auch, wie sich diese kalten, stählernen Türstürze anfühlen. Aber ich weiß überhaupt nicht, was das alles bedeutet. Also deshalb ist die Frage, ob das um Fetischismus ging oder nicht, davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Es decir, que en cualquier momento puedo como regresar a cualquiera de las situaciones de mis libros o de mis obras y representarme esas imágenes. Yo ahora sé perfectamente cuál es el aspecto en todos sus detalles de la escalera donde desaparece Philippe, o sé cuál es el color de los carteles que están puestos en los buzones. Sé cómo se siente al tacto el material de la escalera, o también el marco frío de la puerta. Lo que no sé es qué significa todo eso. Es decir, respecto de la pregunta del fetichismo, no, eso no es algo acerca de lo que no tenía ni la menor idea. O sea, que se iba a tratar de eso. Mi pregunta es si nos podría adelantar un poco de la próxima obra que viene, o sea, la que él dijo que se quería subir a la cumbre, aunque sea un cachitín. ¿De qué obra, perdón? Esa que dijo que está subiendo a la cumbre de una novela. Claro. Ob du etwas über das Stück sagen kannst, was mit Calderón zu tun hat. Es gibt in diesem Ort Einsiedeln, gibt es ein großes barockes Kloster. Und vor diesem Kloster wird seit 100 Jahren, alle 10 Jahre, Calderón aufgeführt. Und vor 18 Jahren hat man begonnen, zeitgenössische Dramatiker einzuladen, damit sie eine Adaption machen von Calderón und dem Welttheater. Und in dieser Reihe bin ich jetzt der Dritte mittlerweile, es wird 2020. Wird es uraufgeführt und weil das vor allem eine produktionelle Herausforderung ist, bin ich dort als Produzent eigentlich tätig, also das künstlerische Team zusammenstellen, das ganze Casting, also diese 500 Menschen organisieren, die Musik, einfach alles, das Bühnendesign, alles das muss gemacht werden und das ist eine
eigentlich viel zu große Produktion. Ist vollkommen gigantisch alles. Und ich freue mich sehr darauf, weil es eigentlich total unmöglich ist. Und dann noch Calderón, ich meine, barockes Theater, es ist eine unmögliche Aufgabe und ich liebe das. ¿Alguna pregunta más? Espera que la voy a... Ah, Weil du davor, bevor du über Calderón gesprochen hast, hast du gesagt, dass du die auf die Höhe, dass du schon an einem Roman arbeitest. Okay. Und ich glaube, bei meiner Übersetzung hat es so angehört, als wäre das der Inhalt. Nein. Jetzt aus den Fragen, Nein, das sind zwei Dinge. Es gibt einen Roman und diese, genau. Puede ser que en mi traducción se confundieron dos cosas, quizás no fui clara seguramente. Por un lado está la novela y por otro lado está este proyecto al que él ahora, digamos, acaba de responder, que en el pueblo, que es real, no es el contenido de la novela, sino algo real que sucede, que es el pueblo llamado Einsiedeln, donde hay un monasterio barroco muy antiguo. Desde hace 100 años, cada 10 años, se representan allí obras de Calderón. Y hace 18 años se comenzó a convocar a dramaturgos contemporáneos para que hagan adaptaciones de obras de Calderón. Yo soy el tercero en esta serie. La obra que estoy produciendo se va a estrenar en el año 2020 y por supuesto que en términos de producción es un gran desafío, es decir, que yo también estoy trabajando como productor en este caso, porque tengo que armar todo el equipo artístico, hacer el casting, trabajar con 500 personas, organizarlo, ocuparme de la música, es decir, todo, también la escenografía, ¿no? El diseño de la escena, etcétera. Es decir, es una producción gigante y que en cierto sentido es algo imposible, y además estamos hablando de Calderón, o sea, de teatro barroco, es decir, es algo que parece imposible, pero que me encanta. Sí, quería preguntarle si él cree que la cultura sea la escritura, el teatro, el cine en general. Perdón, ¿podés repetirlo? No sé yo. Si él cree que el arte, digamos, sea la escritura, el teatro, el cine, puede funcionar como un arma o como una especie de refugio ante lo que decía Claudia de, bueno, que lo ve todo el mundo, del rebrote medio fascista, derechoso y lo más cruel del capitalismo que está volviendo en general en el mundo. Ich hoffe nicht, dass wir eine Waffe brauchen werden. Espero que no necesitemos un arma. Und ich möchte eigentlich aus meinen Büchern etwas machen, das die Herzen erreicht. Und zwar nicht auf der Ebene oder nicht als Messer, sondern als Gefühl. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass für mich das Allerwichtigste ist, dass ich versuche, mich nicht anstecken zu lassen von dieser Paranoia. Ich glaube, das Allerschlimmste ist, wenn wir nicht mehr daran glauben, dass die Konflikte auch anders gelöst werden können als durch Gewalt. Und daran sollten wir arbeiten. Und das ist manchmal schwierig, ich weiß es, gerade in dieser Welt, die so extrem geworden ist. Ich habe gestern schon gesagt, beim Treffen mit Maurizio Cartun, dass ich glaube, ein gutes Mittel ist, dass man sich Verbündete sucht. Menschen, die ähnlich denken und die dieselben Sorgen haben und dass man versucht, mit ihnen zu arbeiten und zwar ganz direkt, also nicht nur über die Kommunikationsmittel, sondern physisch.
Und das ist auch ein Grund, warum ich Theater mache. Nicht, weil ich gegen irgendjemanden bin, sondern weil ich mich verbrüdern und verschwestern will mit Menschen, die ich mag und mit denen ich meine Zeit verbringen will. Aber wenn ich beginne, das als Waffe gegen etwas anderes zu benutzen, dann brauche ich einen Feind. Und ich glaube, dann bin ich schon in einer falschen Dialektik. Yo quisiera que mis libros lleguen de alguna manera al corazón, al nivel o en el plano, digamos, no de un cuchillo, sino estamos hablando de los sentimientos. Para mí, lo más importante de todo es no dejarse contagiar por la paranoia. Creo que lo peor que nos puede pasar es dejar de pensar que hay otra manera de solucionar las cosas que no sea la violencia. Creo que hay que trabajar en eso, en pensar en otras opciones, y sé que es difícil en un mundo que se va volviendo así cada vez más extremo. Ayer, en la conversación con Mauricio Cartún, mencioné que uno de los recursos desde mi punto de vista, es buscar aliados, buscar personas que piensan de manera similar, que se preocupan tienen las mismas preocupaciones y entrar en contacto con ellos y trabajar, aliarse con ellos y trabajar de manera directa. Y directa, es decir, no a través de los medios de comunicación, sino físicamente. Eso es uno de los motivos por los cuales hago teatro. Es decir, hago teatro no para estar en contra, no trabajo en contra de algo, sino para fraternizar y sororizar con personas a las que quiero y aprecio. Si creo que lo que necesito es un arma para combatir a mi enemigo, estoy entrando en una dialéctica errada. Bueno, son las 9 de la noche, lamentablemente podríamos seguir hablando con Lucas un rato más, pero todavía le va a quedar firmar algún libro, seguramente que alguno quiere que le firme, entonces lo vamos a liberar. Muchas gracias a la intérprete, muchas gracias a Lucas y a Cecilia por la organización.